Estamos con Dante González, editor de Pacarina Editores. Dante, ¿podrías decirnos cuándo nació la editorial? La editorial como Pacarina Ediciones surge el 2012. Ya, ¿y cuáles son los hitos más importantes hasta el momento? Cuando, cuando creamos Pacarina Ediciones ya teníamos más o menos previsto ciertas líneas editoriales. Una de ellas era la de la producción en lenguas originarias o amerindias y discursos que giren en torno a la reflexión de ellas. Entonces publicamos el 2012 o 2013 el libro de escritura quechua en el Perú de Julio Noriega, que fue el momento en el que concretamos una de nuestras líneas de trabajo, que fue fundamental. Luego a esa colección que denominamos Biblioteca Quilcacuna se sumó el texto del doctor Carlos García Bedoya, Indagaciones Heterogéneas, con la cual nos da ese impulso para anclar en el ámbito académico, en el ámbito universitario, y nos ayuda muchísimo. Y el otro de los con el cual concretamos ya creo la línea editorial es la de con la publicación del libro de Odi González, el de Apuín Catahualpama, ¿no? Elegía Apuín Catahualpama. Luego de ello se han venido sumando esfuerzos desde Latinoamérica, diría yo, porque en este momento estamos por cerrar una publicación y con la misma crear una línea de publicación, valga la redundancia, creativa que sale con literatura mapuche y también literatura quechua boliviana. Estamos por cerrar las ediciones de la publicación del libro de Roxana Miranda, que es mapuche al igual que Javier Milanca, y de Elvira Espejo, que hace poesía quechua de Bolivia. Creo que esos momentos son ¿Y cuántos títulos al año producen? En un promedio de 11, 12 títulos, porque a la actualidad estamos bordeando seguramente los 80 títulos, ¿no? Que es más o menos el periodo en el que estamos o venimos trabajando. Sí. ¿Y a qué mercado está destinada la producción de la editorial? El mercado, sin pensar, creo que el mercado se ha ido generando, o los mercados diríamos, y creo que el mercado que se ha generado para los libros de Pacarina es el académico, porque tenemos muchos ensayos. Creo que la mayor producción de libros son ensayos que se pueden equiparar con poesía, pero los libros académicos de alguna manera son los que nos han ayudado a tener mayor presencia, digamos, no solamente en el ámbito académico, sino también creo que en el mismo campo editorial, porque eso es lo que más destaca de Pacarina, ¿no? Y dime, ¿cómo realizan la comercialización de los libros? La comercialización de los libros ese es un aspecto bien importante. La comercialización de los libros es un déficit del cual se adolece en todas, creo, adolecen creo que todas las editoriales, pero bueno, optamos por la que se nos presente. La distribución es básicamente en las pocas librerías que existen en Lima, que no son 8, más de 10 creo, que para mí las considero una suerte de escaparates, que son una suerte de vitrinas, que luego eso podemos aprovechar cuando participamos en los coloquios, por ejemplo, ¿no? O uno que otra feria, más en los coloquios creo que
coloquios o seminarios de estos que se organizan, cualquier otro evento que organizan o se vinculen bastante a las universidades, en este caso más San Marcos, ¿no? Por ahí también católica. Y la web, que es prácticamente una bien incipiente, ¿no? Y eso es dentro del ámbito nacional. En el ámbito internacional, que también circula un poco más, pues apelamos mucho a las formas de distribución o de venta como Libros Peruanos, por ejemplo, que nos ayudan, creo que más hacia afuera, ¿no? O también el envío y la circulación creo que este aspecto sí no es a nivel de venta, sino más bien la cuestión de que circule, que hacemos llegar a algunas universidades en el extranjero por intermedio de amigos que van a visitarlos, ¿no? Para que puedan tener presencia en algunas bibliotecas, y de alguna manera resulta, porque luego eso se vuelve una forma de también vitrina, y ha sucedido que en algunos casos hemos tenido el pedido, ¿no? Se nos han hecho pedidos de algunas de esas universidades. Sí, así más o menos tiene la circulación de nuestros libros. ¿Tiene alguna relación con editoriales de otros países? No, creo que no. Lo que sí hemos aprovechado bastante es los fondos editoriales que tienen algunas universidades fuera, en el caso de algunos textos que hemos publicado en coedición, por ejemplo, con la UNILA de Brasil o la de la Universidad de Nueva York también. En el caso de Odi González, que sacamos el libro Inca, Apu Inca Tahualpama, o el de el No College, por ejemplo, que es con cuyos fondos también, o con cuyo participación pudimos lograr la publicación de poesía quechua en Bolivia, ese tomazo de 800 páginas, ¿no? Con editoriales fuera no hemos tenido el acercamiento, aunque ahora sí hay posibilidades con Enrique Fofani, por ejemplo, que hemos venido conversando, pero no hemos concretado nada en Argentina, en La Plata. Y básicamente eso. Luego no hay otras. ¿Y la ley del libro les ha reportado algún beneficio? La ley del libro... La ley del libro es interesante eso, porque siempre he estado tratando de insertarme en esos beneficios que tiene implementado la ley de libros para la evolución, por ejemplo, de los porcentajes de impuestos, todo eso, pero es bien dificultuoso. Editoriales independientes como la de Pacarina todavía creo que no están... no cumplen algunos requisitos, no sé si es por cuestiones de infraestructura misma de la editorial como Pacarina, porque no tiene la capacidad de tener el personal suficiente como para que haga gestión de este tipo de beneficios que propone la ley del libro, llámese contador, administrador, porque hay una serie de requisitos que la ley del libro te solicita para que tú puedas acceder a esos beneficios. Entonces, a la larga, creo que la ley del libro todavía no beneficia a editoriales independientes como Pacarina. Lo que sí creo hace es beneficiar más bien a esas grandes transnacionales, ¿no? Que más bien creo que están destinadas para ellos, ¿no? Con toda esa capacidad administrativa, contable. Editoriales pequeñas no, tendrían que pulir un poco más para poder acceder en ese sentido, ¿no? Pero no, la ley del libro no beneficia todavía a las editoriales independientes. ¿Cuál crees que debe ser el papel del Estado frente al libro y a la lectura?
la lectura y la educación es un déficit en el Estado, es una deuda pendiente de los consecutivos gobiernos. En tanto la educación tenga mayor atención del Estado, en tanto tenga mayor preocupación y sea un objetivo claro, creo que la lectura se va a promover. La lectura, el conocimiento, la cultura. Cuando haya esa posibilidad de que crezca la lectura, yo creo que el libro se va a beneficiar. Las editoriales se van a beneficiar. Las editoriales independientes se van a beneficiar. Entonces, el rol del Estado frente a las editoriales independientes como Pacarina, creo que no debe ser por parte nuestra, creo que no debe ser una búsqueda paternalista, proteccionista o de victimizarse frente a ellos, porque igual nosotros hacemos nuestro trabajo. Lo que sí debería el Estado hacer, poner mayor énfasis en la educación. La educación va a promover una mayor lectura, una mayor inquietud. La promoción de lectura va a generar necesidades de libros, y los libros van a beneficiar indirectamente o directamente, o esa necesidad de libros van a beneficiar a las editoriales, ¿no? Creo que ahora igual, y eso concatena con la ley del libro y todo este proceso de beneficios que tiene el Estado frente a las editoriales. Por ejemplo, toda esta adquisición de libros que tiene el Estado para distribuirlos en las distintas instituciones educativas en las regiones o en la misma capital, no favorecen a las editoriales independientes, están destinadas para favorecer a las transnacionales. Entonces vas a ver que yo, que trabajo muchísimo en muchas regiones, he llegado a regiones muy apartadas donde incluso la UGEL o la DRE no han llegado, y piensa que cuando llego soy el Estado. Me he percatado que sí llegan los libros, por ejemplo, de Santillana, ¿no? De Norma. Entonces es curioso cómo esos libros pueden llegar a esas zonas. Y no, jamás vamos a encontrar editoriales independientes, ¿no? Es así. ¿Cuál es la característica de tu editorial que la diferencia de las otras editoriales? Esa es una cuestión que siempre me ha inquietado, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia? Una de las líneas que diferencia a Pacarina de las demás es la línea editorial, una de sus líneas, que es la que inicialmente la mencioné, la de producción de libros en lenguas originarias o amerindias, ¿no? Y la producción de ensayos en torno a esa producción. Por eso que nuestra línea de la biblioteca Quilcacuna, por ejemplo, tiene reflexiones sobre testimonios, sobre producción en literatura quechua, de discursos orales, ¿no? El de narrativa quechua, poesía quechua. Entonces esa es nuestra línea, creo que en sustancia, que nos diferencia de las demás líneas, ¿no? Hay intentos de distintas editoriales que en estos últimos tiempos han venido aprovechando un mercado que se ha venido generando sobre la producción en quechua, por ejemplo, ¿no? Y lo están haciendo, y creo que eso es saludable también, ¿no? Pero no llegan a constituir un corpus como el que tiene Pacarina, creo yo, ¿no? Y el otro aspecto que diferencia es la de su inserción, digamos, en un espacio más académico. Creo que mi relación con ciertas autoridades académicas
han hecho que la red de Pacarina de alguna manera se instale en ese espacio, ¿no? En ese ámbito. También porque creo que debo ser uno de los pocos editores en general, posiblemente haya otros, que se han formado en literatura, creo yo, uno de los primeros, porque ahora sí creo que hay editoriales jóvenes que sí se han formado en literatura. Creo que esos son algunos detalles que hacen que Pacarina tenga este perfil y que los diferencia a los demás, ¿no? O de los demás, digamos. Pero siempre hablando a nivel de editoriales independientes, ¿no? Porque, claro. Sí. ¿Y cuántas colecciones posee tu editorial? Hemos tratado de formar, en realidad eso también es bien complicado, como no hay un trabajo planificado a largo plazo, entonces todo lo que se trata de hacer es de trabajar al corto y el inmediato plazo. Entonces se trata de elaborar ciertas líneas, ¿no? de colecciones. Entonces la más grande que tenemos, que ya está en 18 números, es la de Biblioteca Quilcacuna, ¿no? Después tenemos unas que les llamamos las hillas, una colección hilla que es de difusión, que tiene un formato más de bolsillo, más, digamos, de fácil transportar, ¿no? Hacerlo de lectura en cualquier espacio, ¿no? Esa es una segunda línea, que es la de difusión, ¿no? Después tenemos una de narrativa, y la otra que me parece también importante es la de poesía quechua, ¿no? Que es la que también se ha erigido, digamos, entre una de nuestras colecciones, la de poesía quechua, que también está llegando a sus 8 o 10 títulos. Sí, ¿Y qué criterios utilizan para crear una nueva colección? Los criterios que se tienen en cuenta es, además de optar por las selecciones clásicas que tienen que ver por género, la de narrativa, poesía, la de narrativa corta, novela o ensayo. Entonces, la que tratamos de sacarle provecho a eso, pero además perfilamos por aspectos temáticos, por ejemplo. Tenemos una colección que se llama Cosmovisión Andina, por ejemplo, ¿no? Que se produce ensayos en este caso, un título específico es Hamper, por ejemplo, que es Salud y Enfermedad en Ayacucho, que versa un poco sobre los curanderos, ¿no? Ese, por ejemplo, es un criterio que tenemos, ¿no? Y como estamos vinculados mucho al discurso andino quechua, entonces por ahí vamos generando líneas, ¿no? La otra, por ejemplo, es la de recuperar personajes, en este caso la de aprovechando las publicaciones o los títulos que sacamos con Mauro Mamani sobre Churata, el Ajayuhuatán, por ejemplo, y después ahora último con Innata Vocación del Autor, que también tenemos una colección que denominamos recuperación de personajes, ¿no? Que se llama Yurik, ¿no? Generalmente tratamos de ponerle nombres quechuas o Guaymara quechua o Ashaninkan quechua, por ejemplo. Se me viene ahorita a la memoria la de tradición oral y amazónica que denominamos Ari, ¿no? Y ahí tenemos publicaciones como las de relatos nomachiguengas, o la de Opempe, o también la de Huancahuilca en quechua, ¿no? Esas son más o menos las... ¿Y cuál es la relación de tu editorial con los autores de provincia?
Esa es las editoriales o la relación con editoriales, con autores de provincia, es últimamente se ha fortalecido. Inicialmente adolecíamos un poco porque otra vez el centralismo. Por ejemplo, las producciones académicas las centraliza San Marcos Católica, aunque no querramos pensarlo. La centraliza Lima. Y hay mucha producción académica o de ensayos en provincia, entonces, o también fuera, ¿no? En provincia hay poco, casi no existe. Entonces las relaciones de autores de las provincias es básicamente con producciones de creación, de poesía, de narrativa. Inicialmente nuestra relación fue muy endeble con la de Ancash, por ejemplo, perdíamos un par de autores por ahí. Pero luego estos 3 últimos años sí se ha fortalecido un poco más, ¿no? Porque hemos podido publicar libros de autores como de Gloria Cáceres, por ejemplo, que es de Ayacucho, o Dida Aguirre, que está constantemente en Pasco, o ahora último de Rubén Yucra, por ejemplo, que es cusqueño, o de Edwin Borda también, que es cusqueño, entonces, y que hacen estos últimos poesía quechua, por ejemplo, ¿no? Y tenemos proyectados otros trabajos también con gente de Ancash y de Ayacucho en este caso. En realidad es pequeña la relación con 4 o 5 regiones, no es mucho. Es un factor que seguramente adolece toda editorial independiente instalada en Lima. Es una cuestión bien centralizada como el sistema. Y romper eso es progresivo y seguramente difícil, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema de que afrontan las editoriales peruanas y tu editorial en particular? Habría que darle varias líneas ahí, ¿no? Uno de los aspectos que seguramente tuvo Pacarina y tienen muchas, es el asesoramiento formal. No hay instancias, salvo la Biblioteca Nacional, que te pautea, pero no hay. Ahora último lo está haciendo un poco el Ministerio de Cultura, pero hace años no ha existido un apoyo formal para la producción de libros, o sea, no hay. La Biblioteca Nacional te ayuda, pero creo que es insuficiente, ¿no? En la cuestión de la producción. Otro factor en la producción es el financiamiento. Si bien es cierto, dice que los impuestos los libros no tienen impuestos, todo eso, pero su producción sí está grabada por todos los impuestos. Pagas papel con impuesto, pagas impresión con impuesto, pagas, la SUNAT te cobra todo, o sea, los impuestos están en todo. Ese es un factor que se adolece muchísimo para el momento de la producción, a nivel de, creo que todas las editoriales adolecen. Ese es un segundo punto a nivel de producción. El otro fundamental, creo yo, y que de alguna manera remendaría el aspecto de los problemas formales, sobre todo el financiamiento, sería la circulación. Hay un problema en la circulación. La circulación no solamente seguro lo adolece la editorial independiente, también seguramente las transnacionales. No hay una circulación adecuada.
No sé cómo se pueda solucionar ese aspecto, pero creo que cuando haya una mejor circulación puede haber un mayor ingreso para el financiamiento. Ha habido intentos de compras, por ejemplo, a nivel desde el Estado, hace unos 5 años más o menos. No sé, creo que fue en el gobierno de Alan García, si no me equivoco, hace 5 años, creo que sí. Hubo unas convocatorias para venta de libros directamente para la implementación de bibliotecas públicas. Y llegamos a vender una buena cantidad de un título, no todos los títulos, pero algunos. Entonces, pero al final las que terminaron beneficiándose, por ejemplo, en ese aspecto fueron igual las grandes editoriales. Ahora, ese por ejemplo es un mecanismo de circulación que debería apuntalar, si el Estado debería ver porque por ese lado se podría circular más. Siempre en el ámbito de la circulación o de la distribución. Hace poco llegué a vender, sé que eran para el ministerio, llegué a vender 2 títulos de unas 100 y 120 ejemplares más o menos. Sé que el ministerio los pidió, pero nunca nos los pidieron directamente, fueron por intermediarios. Ahora, sé que esos intermediarios tienen sus conexiones con el ministerio de Educación, en este caso, que fueron los que compraron esos libros. O sea, no generan los canales directos para que puedan adquirirlos con las editoriales independientes, pero tienen intermediarios, ¿no? Y ese intermediario obviamente gana, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacen los intermediarios? No sé. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Que estas adquisiciones, si bien es cierto, se van promoviendo poco a poco, no llegan a beneficiar directamente a las editoriales, terminan beneficiando a los intermediarios. Ahora, yo no sé cómo lo hacen. Creo que ese es otro aspecto, y otro aspecto que tendría que ver y que se está trabajando es las redes o la asociación de gremios independientes, que de alguna manera debe reparar de alguna medida estos inconvenientes que tienen o problemas que tienen las editoriales, no sé de qué manera, porque de alguna manera se trabajará para que revierta la situación, ¿no? Creo que puedo responder así tu pregunta. No sé, he tratado de subdividirlo, porque en realidad es complejo y se me deben estar yendo algunas cosas, muchas. Bueno, y para terminar, ¿qué proyectos tiene Pacarina a futuro? A futuro, uno de los aspectos que ha fortalecido a Pacarina como tal es el de servirse o de constituirse como objetivo, o de trazarse como objetivo, una suerte de articulador en Latinoamérica de producciones en lenguas amerindias o lenguas originarias. Ese es uno de los objetivos clarísimos de Pacarina. Es por esa razón que lo inmediato que estamos trabajando es que tenemos la publicación de dos autores mapuches, a Roxana Miranda y a Javier Milanca. Asimismo, la publicación de un poemario de poesía quechua de Elvira Espejo, que es boliviana. Y por ahí, esos 3 libros ya es un hecho. En un mes deben entrar a circulación. Y proyectando
otros trabajos, por ejemplo el de complementando el trabajo ya hecho sobre la antología de la literatura quechua en Perú. Hemos publicado literatura quechua en Bolivia y estamos trabajando el de literatura quechua en Colombia y Ecuador, que es lo que debe salir el próximo año, y cerrar ese tema de la poesía antología quechua en Chile y Argentina, y así cerramos Latinoamérica, ¿no?, con la producción quechua. Creo que esos son los proyectos que animan un poco a Pacarina, por supuesto con el fortalecimiento de la biblioteca Quilcacuna, que es uno de los ejes, y que es el que ha también articulado publicaciones de distintas regiones, ¿no?, como el caso de Odi, que está en Estados Unidos, o ahorita que venimos trabajando el de Ángela Parga, que es una tesis sustentada en la Universidad de Valdivia, al sur de Chile, y que va a publicarse seguramente en el segundo semestre. Ya lo estamos trabajando, ¿no? Sí, esas son de manera un poco desordenada, pero esas son Bueno, Dante, nuestros muchas objetivos. gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Virginia, y a Libros Peruanos, ¿no?, por la ocasión y por la apuesta siempre por la lectura.